Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, De Cero al Cosmos. Presenta Marion Álvarez Rodríguez. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a este su podcast, De Cero al Cosmos. Hoy tenemos mucha alegría de compartir en nuestro set con grandes personajes de la vida, ¿qué les digo? De la vida nacional y con una trayectoria internacional bastante relevante. Les voy a presentar en orden de allá hacia acá. César Mesa, periodista,
Tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo estaba trabajando en la institución como corresponsal de guerra, porque en esa época estábamos en una guerra. Una persona muy admirada y muy querida para mí. Bienvenido, César. Gracias por la invitación, Marión, y a todos los televidentes o telescuchas tuyos, agradecerles por estar aquí contigo. Siempre. Póngale cuidado, les voy a presentar a este caballero, actor, acompañante de este otro caballero, productor, Isaac. Bienvenido, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres contarle a nuestra querida audiencia sobre tus películas o prefieres que lo hagamos ahora? Perfecto, muchas gracias, Isaac. Tenemos a... Edison Vanegas Álvarez es consultor estratégico y director de cine. Tiene 23 años de experiencia, es comunicador de medios periodísticos y productor audiovisual. Se desempeñó 18 años como jefe de comunicaciones en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia, donde fue reconocido como la mejor oficina de comunicaciones del país en 5 ocasiones. Representó a la Policía Nacional en el Encuentro Internacional de Europol en Holanda por la estrategia exitosa de comunicación y fue elegido como el policía más innovador del país. Edison Vanegas ha escrito y dirigido más de 40 producciones de gran nivel, entre ellas 2 series. Una de ellas se llama Comando de Búsqueda. ¡Entrégame, muchacho! ¡Yo soy tu rey! ¡Entrégame! ¡No! ¡Déjeme ir! ¡Óyeme! Perder la mano derecha es un símbolo de valentía. Y muestra el homenaje a los 662 policías caídos en la guerra contra el narcotráfico, y en la cual el director Edison Vanegas tardó 10 años en su investigación. Ha realizado 4 documentales, entre ellos Una mañana sin luz, Jugando con fuego, Policías libres y 2 caminos y mi institución. 4 películas tituladas Héroes Anónimos, Expediente 59, Talento Millonario. Esta película, Talento Millonario, fue la segunda más taquillera en Colombia y marcó 6.5 de rating en el canal Caracol, convirtiéndola en la más vista de la televisión colombiana. Y la película Asuntos Internos, que cuenta la historia de 2 amigos que viven la vida en la escuela de formación y logran graduarse, y en la vida profesional se enfrentan a tentaciones de corrupción que deberán superar. Esta película fue vista por más de 500.000 de personas y seleccionada como la Estrategia Nacional contra la Corrupción en Colombia. Y este año estrenará la película El último sobreviviente de Chapecoense, sobre el accidente aéreo del club brasilero. Edison Vanegas viajó a Brasil y recopiló testimonios increíbles de esta historia que pronto saldrá en la pantalla grande. Edison Vanegas también fue consultor y director estratégico del candidato Farley Macías al Consejo de la Ciudad de Medellín, y sus piezas promocionales llevaron al candidato a ganar las elecciones. Ha realizado más de 50 spots publicitarios, entre ellos realizó campañas exitosas para mejorar la imagen en la Policía Nacional, con los spots titulados El policía es un amigo, donde se resalta la labor y el ser humano debajo del uniforme. Un amigo te da la seguridad de vivir en armonía. Los spots contra los delitos como el hurto de vehículos, la extorsión, Llamada millonaria. Eche, yo soy el abogado de su patrón, al man lo capturaron, que le saque toda la joya a la portería que llaman por ella. A mí no me engañan, yo les cuelgo. y las campañas de prevención del homicidio con los spots de La vida vale más y La policía del cuadrante. Fui el más de buenas, pero me marcaron para toda la vida. Ha realizado 35 videos musicales, entre ellos la canción de La Paz, que se realizó viajando por todo el país de Colombia, con el título del Himno a la Paz. Porque la paz es una realidad. Colombia es una sola y ya no hay que dar marcha. Los logros de Edison Vanegas son de talla mayor.
Es el actual ganador de la cadena de Hollywood Universal Channel como personaje original de Latinoamérica. Ocupó el primer puesto entre más de 5.000 participantes y tiene 120 felicitaciones y 16 condecoraciones, entre ellas la del Congreso de la República de Colombia, la condecoración de inteligencia y la Embajada de Estados Unidos. El director Edison Vanegas fue consultor estratégico internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y es el actual director de los estudios de cine Roca Film y el Museo de Cine Para Medallón. nosotros es un honor estar aquí, yo soy Edison Vanegas y están en la Casa Museo Medallón. Al intendente veterano de la Policía Nacional, motivo de gran orgullo para mí tener la gran oportunidad de tenerlo en este podcast. Bienvenido, intendente, ¿cómo está? Gracias, Marión. Un saludo muy especial a todos los televidentes y escuchas de este podcast. Para nosotros es un honor estar aquí. De verdad, mil gracias por la invitación. Y redondeando, pues, Isaac orgullosamente es mi hijo. Fue protagonista de la película Talento Millonario y se convirtió en el chico con menor edad con síndrome de Down en el mundo en protagonizar un largometraje. Lo hizo cuando tenía 7 años y 10 meses, sin cumplir los 8 años, y ya estaba protagonizando un largometraje. Estamos acompañados de toda una celebridad y nos sentimos muy orgullosos y muy felices por eso. Muchas gracias por estar acá. Edison es productor de cine. Ha creado películas muy exitosas como la que él estaba enunciando en este momento. Y en este momento tiene otras ahí como en el tintero de la que le vamos a preguntar. ¿Estarías dispuesto a contarnos sobre la película que vimos en el preámbulo? ¿Nos cuentas, por favor, de qué se trata? ¿Por qué la creaste? ¿Qué es lo que te mueve para crear películas, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, lo primero es contarles un poco que llevo 23 años contando historias, no solo al interior de la institución como lo hice hasta el año 2009, sino después de ello ya para cumplir 5 años con una asignación de retiro, y ahora estoy como director de la Roca Film, una empresa de cine. Ahora bien, ¿qué nos mueve de contar historias? Es que el cine social tiene una gran responsabilidad en el universo, y es que a través de él se puede alzar la mano por estas personas que a veces están ahí como héroes anónimos, pero que muchas veces no son visibles, porque hace falta este tipo de producto audiovisual que emocione y que invite a que se conozcan estas personas. Por ejemplo, en 2007 estrenamos la película Talento Millonario. Señores, hola Isaac. Isaac tiene 7 años y es increíble tocando el piano. Isaac llegó a mi vida de una manera inesperada. A pesar de las circunstancias, es uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado. Hicimos todo lo posible por incluirlo en esta institución, pero es un niño diferente. Se distrae muchísimo y siempre está jugando con sus deditos sobre el cuaderno como si estuviera tocando un piano. Esto es Talento Millonario. Ya están abiertas las convocatorias para nuestra 4ª temporada, diseñada única y exclusivamente para personas con capacidades diferentes y talentos extraordinarios. Era Talento Millonario. Quieren que Isaac se presente. Cuenta de todo lo maravilloso que tenés. Isaac, mi amor, tú sabes que este solo es el principio, ¿cierto? Tú sabes que tú vas a llegar muy lejos. Ganador, ganador, ganador. Ellos no tienen ninguna limitación. La limitación se las imponemos nosotros. Y lo más importante es lo que tú tienes aquí y aquí. Una película que participan más de 50 personas con capacidades diferentes. Personas con síndrome de Down, invidentes o en otras condiciones. Recuerden que ellos no tienen enfermedades, tienen condiciones. Y quisimos con esta película alzar la mano por ellos, llevarlos dignamente al 7º arte, para que la gente se emocionara con esta producción cinematográfica y sintiera admiración y no lástima por ello. Y lo logramos.
La película en estos momentos es la más vista en la historia de la televisión colombiana, marcó 6.5 de rating en un canal nacional, Canal Caracol, en noches de premier, y en la producción audiovisual en salas de cine fue la segunda más taquillera en Colombia ese año. También logramos que la película hoy la pueden ver en el canal de YouTube, la pueden ver en las plataformas de Google Play, Apple TV y ahora hace 6 meses la tomó la plataforma de ViX de Univision. En cualquiera de ellas la pueden ver, en la mayoría de ellas está totalmente gratuita. Y hoy, respondiendo ya un poco la pregunta, estamos trabajando en la película Macala, Macala Botines Mágicos. Es el sueño detrás del balón, pero también es un homenaje a estas personas que han sido un poco olvidadas desde las comunidades indígenas y que hoy la comunidad, la sociedad en pleno les debe muchas de las cosas que hoy somos, porque ellos han sido pioneros desde mucha antigüedad. Recordemos las culturas que han sido tradición en Latinoamérica y han dejado un enorme resultado positivo frente al ejercicio de poder ancestralmente llevar a cabo muchas actividades que hoy por hoy, vuelvo y digo, la cultura moderna les debe mucho, pero que a veces no se les da el reconocimiento que merece. Me gusta mucho el planteamiento que haces. Hay muchos héroes y me gusta esa parte social de que mencionas, teniendo en cuenta que no todo el mundo logra llegar a ese tope donde todos los actores, todos los productores, todos los directores de cine quisieran estar, que es donde toda la comunidad en general los conozca, sepa de su obra y por supuesto con eso tener el reconocimiento y el tope económico al que se aspira. Claro que sí, es que digamos que hacer cine es una odisea en muchas ocasiones, porque sobre todo el cine social necesita el apoyo de muchas personas que a veces observan el séptimo arte como una actividad de entretenimiento, pero que en gran parte del país vemos que los recursos no son suficientes para lograr hacer películas. Aquí siempre se hace un llamado para que las empresas, las instituciones, las personas, desde lo público o desde lo privado, apoyen el cine social. Lo hacemos con mucho cariño porque el contenido que queda ahí es una memoria histórica para la humanidad. Si nosotros en ese momento de talento millonario no llevamos a estos chicos al séptimo arte, pues sería muy triste no poder reconocerles el aporte importante en la sociedad en que ellos están. Pero cuando uno tiene la posibilidad de vivir lo que ha vivido con Isaac, que no aplaza decir te quiero, dar un abrazo en el instante en que lo siente, de que refleje lo que son como personas en esta película y uno lograr transmitir realmente lo que quiere desde el guión hasta llegarlo a la producción, pues es ahí donde quedan esos principios, esos valores inculcados en la persona que vaya a ver la película. Entonces, muchas veces los resultados a veces no son económicos, son de aporte a la humanidad. Recuerden que la memoria, el álbum de familia de un país es los videos y las fotografías, los recortes de prensa, las noticias que van quedando en la memoria del audiovisual y de la infografía como actividades periodísticas, crónicas, documentales y demás, pero es ahí donde quedan plasmadas, ¿sí? Porque lo que no se documente de esa manera, pues difícilmente en 50, 100 años van a saber que existió. Entonces a esa es la invitación. El cine social necesita el respaldo de todas las personas que tengan el poder económico de hacerlo o el poder político de impulsar para que se haga, y esa es la invitación. ¿Qué prebendas jurídicamente tienen las personas que apoyen este arte del cine en la realización de una película? ¿Tienen algunas prebendas económicas por apoyar o no? Claro que sí. Voy a dar una cifra importante. En el año de 1990, promedio, se estaban haciendo 2 películas al año en Colombia. Pero después del 2020 salió la ley del cine, la ley 814,
que invita para que tanto empresas privadas o personas que quieran aportarle al audiovisual tengan un beneficio del 125% de su renta líquida a la hora de, digamos, de registrar o de reportar esas utilidades a la DIAN. Es decir, en pocas palabras traduciéndolo, si usted invierte 100 millones en una película colombiana, usted puede recibir 125 millones de aporte a esos impuestos que usted paga en su empresa. Esta ley ha permitido que hayamos pasado en estos momentos de 2 películas en esa época de los 90 a hoy. Se han hecho, por ejemplo, el reporte del último año habla que se hicieron más de 80 películas en Colombia. Estamos hablando de más de una por semana. Entonces, eso también vemos un crecimiento importante en la realización audiovisual, pero vuelvo a decir, hay muchas historias que contar, hay muchos grupos poblacionales que merecen tener historias que los hagan visibles, de reconocer esos héroes anónimos todos los días, y a eso es que se le apunta. Y aquí quisiera ir a una memoria histórica importante, que fue mi primer trabajo audiovisual en el año 2001, y que fue hecho con mi compañero acá, César Mesa, periodista que en ese momento se había trasegado por varios noticieros y que de verdad uno de los periodistas considerados de camarógrafos de combate y periodistas de combate de esa época, que pasaron por el noticiero de las 7, el noticiero nacional y muchos más, pues logramos sacar un primer documental que se llamó Policías Libres, que contaba un poco cómo era esa época donde se dieron las tomas guerrilleras y los secuestros de los policías, pero que después hubo un acuerdo humanitario y algunos miembros de los grupos subversivos salieron de prisión a cambio de que los policías que estaban secuestrados fueran libres. Ahí se hizo una memoria histórica importante en ese momento. Quisiera que César nos contara también cuál fue esa experiencia, porque para nosotros es importante que el audiovisual siga generando esa memoria histórica que les contaba desde el principio. Te escuchamos. Gracias, Edison y Marión. Son momentos en que la responsabilidad de investigación como periodista lo tienen que llevar a lo que decía Edison en ciertas partes de su narrativa, y es cómo lograr que los mismos comunicadores y el personal que estaba de apoyo, porque en ese entonces el camarógrafo de nosotros tenía que tener 2 asistentes, uno que le cargaba la casetera de Betacano 3/4, y el otro que cargaba los cables, y fuera el conductor. Éramos un equipo de 5 prácticamente, con un auxiliar adicional. Y entonces había momentos en que en esa misma historia no podíamos ir los 5, o iba uno solo porque eran las directrices por seguridad, o podíamos subirnos todos al mismo vehículo o a un helicóptero de combate. Entonces prácticamente fueron historias que se tenían que contar, pero había que contarlas de una forma muy respetuosa sobre el ser humano. Edison nos recalcaba cuando él estaba allá, y muchos oficiales nos decían, en la policía, en el ejército, donde estamos con el general Mora, en ese entonces está como comandante de la 4ª Brigada, que también le tocó este tema de las bombas. Muchachos, ustedes que son los periodistas, ustedes que son los que investigan, traten lo posible de no mostrar los cadáveres. La gente está muy amarillista, es tratar de que eso no se... porque la sensibilidad del ser humano, no sabemos cuántos televisores están prendidos, cuántos niños están en la sala, cuántos lo están viendo. Entonces, a raíz de esos mismos comentarios fue que comenzamos a concientizar nosotros los corresponsales de guerra, y para eso nos preparamos como corresponsales de guerra. Bueno, en ese entonces habían periodistas de medios, y estaban los periodistas de prensa, y estaban los de radio. Pero los corresponsales de guerra, una petición que hizo en ese entonces el comandante de la Metropolitana y el general Mora, que es el padrino de nosotros, nos llevaron a que nos especializáramos en la guerra de guerra y el conflicto armado, y los tratados internacionales que fueron protocolos 1 y 2 de Ginebra, que hablan sobre los derechos humanos. Y ahí fue cuando comenzamos nosotros a analizar, bueno, ¿cómo vamos a comenzar a contar las historias que decía Edison, o que dice Edison, a las que se refiere, y de qué forma las vamos a contar? Porque no solamente lo que
periodista o el corresponsal contaba con su voz, sino lo que se veía contando con las imágenes. Ajá. Y desde ese entonces comenzamos a decir, bueno, imágenes de muertos no vamos a mostrar, pero vamos a mostrarle de una forma diferente, para que la historia no se olvide. Recuerde que cuando no se cuenta la historia, tiende a repetirse. Entonces, eran esos momentos en que nosotros nos volvimos más investigadores desde la parte como corresponsales de guerra y comenzamos a sensibilizar al televidente de nosotros, inclusive a los jefes de nosotros, porque nos exigían que había que mostrar, si eran 3 muertos, 5 muertos, 20 muertos, había que mostrar los muertos. Y hubo mucho, yo creo que Edison se acordaba cuando había notas que grabábamos y no nos las sacaban porque no salían los muerticos, sino que mostrábamos, era sangre, que era la responsabilidad que nosotros teníamos. Se mostraba sangre, se mostraba llantas quemadas, lo que se tenía que mostrar, menos el cadáver. Tenis colgados en lo que quedaba después de una bomba. Ajá. O sea, eran muchas situaciones que comenzamos nosotros a trabajar y comenzó a culturizarse los periodistas como corresponsales de guerra en que esas historias se tenían que contar de una forma más respetuosa sobre el ser humano y sobre las personas que estaban detrás de una pantalla. Y son esas historias, las que dice Edison, las que nos permitieron llevar muchas, valga la redundancia, historias al común de la gente, que nos hicieron que se creyera más y el amarillismo pasara como un segundo plano. A un segundo plano. Voy a empatar este comentario que tú haces, César, en la conversación que tuvimos en la intro de la grabación del podcast. Surge que hiciste una película sobre Pablo Escobar. ¿Nos querrías contar a nuestra audiencia en qué se centra la película? Si ya se vio, si la tienes ahí, para que posterior pasemos a hablar de Macala, que es tu última producción, ¿te parece? Claro en ese orden. Sí, claro que sí. Sobre la muerte de Escobar existen varias versiones y una gran incógnita. ¿Se suicidó o fue abatido? Todo el mundo corriendo para todos lados, la gente, nos dicen que Pablo Escobar se suicidó. Los sargentos Olivares y Perdomo, quienes pertenecieron al bloque de búsqueda en la cacería del narcotraficante más buscado del mundo y que quedaron en esta foto el día de su muerte, nos revelarán secretos sobre la incógnita de ese último momento. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! El bloque de búsqueda muchas veces estuvo muy cerca de atraparlo, pero Escobar con sobornos tenía muchos ojos y oídos que lo alertaban para escapar. Después de 27 años, los sargentos rompen el silencio y en exclusiva reviven los operativos en lugares emblemáticos como la cárcel, la catedral, donde Escobar tenía caletas con millones de dólares. Era un personaje muy estratega. Él utilizaba estrategias de la Segunda Guerra Mundial. Nos utilizaba palomas mensajeras, cartas, correos voz a voz. Visitarán zonas periféricas de las comunas de Medellín, donde se realizaron los operativos más peligrosos. Darán a conocer las prácticas demenciales de Escobar contra sus traidores. Revelarán secretos de los operativos que dieron con la captura o abatimiento de sus sicarios más peligrosos. Se empezó a capturar, a perseguir a la gente de Pablo Escobar, hasta un término en que con el tiempo ya voy quedando Pablo Escobar solo. Escobar se reunía con jefes de carteles a los que el bloque de búsqueda les hacía seguimiento para tratar de capturarlos. No podemos fallar. Contarán los detalles de ese momento final contra Escobar y analizaremos el acta de levantamiento que mostraremos como documento exclusivo de la serie, junto a fotografías no conocidas después de su muerte. Y con el análisis de expertos forenses nos develarán si Escobar se suicidó o fue abatido. Bueno, digamos, llevábamos 10 años investigando cómo había sido toda la parte de desarrollo operativo e investigativo del bloque de búsqueda. Pero era por algo, lo que dice Edison, perdón que yo interrumpa, porque se especulaba mucho de la muerte de Pablo Escobar.
Y solo los que estuvimos ahí al frente, como Edison, todo el grupo de trabajo, y el primero de los corresponsales, discúlpame Edison que te interrumpa, fuimos nosotros. Entonces la gente, no hubo un medio aquel engañoso y mentiroso que engañó al común de la gente, y a nivel mundial engañaron de que la muerte de Pablo Escobar había sido diferente, y la realidad se la cuenta eso. Claro, no, por eso nos dimos a la tarea, primero, o sea, decir, Comando de Búsqueda es una miniserie de 3 capítulos que también tiene una versión película de 65 minutos. Y lo que busca es reconocer la labor heroica que realizaron muchos de nuestros compañeros policías en esa época. Hay que recordar, fueron 662 policías fallecidos en los ataques terroristas, cuando Escobar ordenó pagar $1 millón por policía. Entonces aquí el héroe no es Pablo Escobar ni su grupo delincuencial, el cartel de Medellín, no señor, fueron los compañeros policías que ofrendaron su vida por esa guerra cruel que se vivía en ese momento del Estado colombiano contra los carteles de la droga. Y aquí reconocemos la labor que el eje transversal de la historia son 2 policías, los sargentos Olivares y Perdomo, que estaban en el anonimato hasta que nosotros logramos convencerlos de que nos contaran la historia realmente cómo fue. Y fue así donde los trajimos desde donde estaban, unos en el exterior, el otro estaba en una ciudad de Colombia. Los trajimos a Medellín, hicimos un recorrido por los lugares donde se llevaron estos distintos operativos. Empezamos a sacar información detallada de muchos de ellos, entre ellos, obviamente, el momento del abatimiento de Pablo Escobar. Analizamos el acta de levantamiento real de ese momento, detallado por una persona que es experta en temas de criminalística y demás. Y ahí, por supuesto, debíamos reconocer que César Mesa, que nos acompaña hoy, fue uno de los primeros camarógrafos y periodistas de combate que estuvo allí a través de su labor periodística en el noticiero que representaba en ese momento, quien tuvo de primera mano información detallada de qué ocurrió en ese momento. También dentro de este ejercicio reconocemos también varios de nuestros compañeros que en esa lucha contra las drogas se han venido desempeñando positivamente y que dejaron un legado histórico importante en el país, y que, como bien busca esta serie, es resaltar esos héroes anónimos que muchos de ellos dieron hasta partes de su cuerpo para estar ligados a esta guerra demente que hubo de actos terroristas y demás, como la sargento, la dragoneante Rochi Montes, que perdió una mano en un atentado terrorista con una granada. Ella, por salvar la vida de los compañeros que estaban en un retén policial, en un puesto de control policial, uno de los bandidos de época llevaba unos explosivos y una granada. Él lanzó la granada y esta mujer heroica logró coger esa granada y tirarla a otro lado. Se le explotó en la mano, pero logró salvarle la vida a más de 40 personas que estaban, tanto tripulantes del bus donde se movía el delincuente, como los policías que estaban en el puesto de control. Son esas historias que están ahí, muchas veces personas que han dado mucho para que hoy el país esté donde está, buscando siempre la resiliencia, las ganas de salir adelante en las diferentes áreas, pero que es un momento de reconocerles todo lo que han hecho. Entonces esta serie aún no ha salido, esperamos que tenemos la visión, la proyección de que a principios del próximo año sea estrenada a nivel internacional en varias plataformas, y lo que buscamos con ello pues finalmente es tener esa memoria histórica contada desde los señores sargentos y compañeros del bloque de búsqueda y no desde los bandidos como tradicionalmente se ha venido contando esta historia. Me parece muy importante, estaré ahí en primera fila viendo esa serie, en el entendido de que como integrante de la Policía Nacional soy consciente de que, y me tocó vivir, de que la Fuerza Armada del país como tal, pues pagó una cuota por esa guerra que se vivió con el narcotráfico, pero ninguna Fuerza Armada como la de la Policía Nacional. Y la cantidad de héroes que hay en la Policía Nacional y que, como tú muy acertadamente lo dices, son anónimos, qué tan bueno que tengan una posibilidad, al menos algunos de ellos, de que sus historias, de que su aporte y de que sus actos heroicos sean mostrados. Hay también alguien ahí que me gustaría mucho que de pronto miraras, un señor sargento Puerta, que era el que
el que acababa con todas las bombas en Medellín y que cada vez le cambiaban la manera de cómo los mecanismos. Él está en la serie. No, me encanta. Estaría ahí en primera fila. Bueno, ahora vamos a esta última serie de la que tuvimos también la oportunidad de ver en la intro, es Macala. ¿Nos podrías contar? Claro que sí. Bueno, primero es contar un poco por qué surge la idea de hacer una película animada. Hay que reconocer que de las películas que hoy a nivel mundial más han permeado el público a nivel mundial y han logrado números importantes en las películas animadas. No es normal que en Colombia se proponga una película animada porque el costo de hacer una película en esas condiciones y con la técnica internacional puede ser más costoso que una película de ficción. Pero le queremos apostar a esta historia porque verdaderamente tiene un mensaje muy potente que queremos que interiorice familias completas, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo. Macala, Botines Mágicos, es la historia de un indígena que, siendo invidente, quiere soñar con el fútbol. Lo hace muy bien a pesar de su condición. Incluso tiene una habilidad especial con el oído que lo ha desarrollado muy bien y es capaz de, en su resguardo, el resguardo de los Macala, tomar un pajarito volando, darle un besito y soltarlo nuevamente. Él se guía muy bien por el oído y su padre, tratando de ayudarle, una vez él patea el balón hacia la portería y el papá, por ayudarle como hacemos los padres con sus hijos, le corre un poco la portería para que el balón sí entre y Macala se da cuenta y se enoja con el papá y le dice: no, yo soy capaz de buscar hacerlo solo. Pero al final hay una historia muy humana frente a lo que ha sido la crianza de Macala en ese resguardo, con mucho amor por parte de su madre, pero también un poco de abandono por parte de su padre, lo que hace que Macala guarde un rencor en su corazón con su papá, porque cuando él nació con este tema de la visión, el papá abandonó el resguardo y se perdió por varios años, y eso a Macala lo ha marcado en su corazón. Pero al final, cuando el padre regresa tratando de recomponer esa situación que tuvo, pues no encuentra obviamente una respuesta muy amigable de su hijo, pero al final pues vemos que el papá trata de acompañar esa vida de sueño de deportista que tiene, y hay una monja que se llama la Madre Margarita que visita este resguardo y con una comitiva de médicos logran analizar el tema puntual de Macala con su visión y logran buscar un trasplante de córnea y hacer que Macala a los 16 años logre ver. Ahora teníamos un soñador invidente, ahora tenemos un súper soñador ya viendo, y eso hizo que Macala se proyectara a ser una gran persona en el fútbol. Para contar un poco de lo que va a ser el tráiler, lo que vamos a mostrar ahí es que a Macala se le abren unas oportunidades en una escuela de fútbol y un chico le regala unos botines, porque él juega descalzo en su resguardo, pero para poder jugar en este lugar necesita unos botines, unos guayos. Y efectivamente estos guayos le dan a Macala en una noche de un reencuentro ancestral y espiritual con el alma de este chico que fallece, que le regala los botines, y él le dice a Macala que de ahora en adelante esos botines tienen un poder mágico y tienen 30 goles para que Macala salga y busque sus sueños como un futbolista que puede llegar a ser profesional. Y ahí entra en ese escenario el profe Pacho, que es un técnico veterano de vieja data, es futbolista, y empieza a impregnarle con mucho amor, con mucha disciplina, lo que debe hacer Macala para llegar a ser grande en el fútbol. Es una historia familiar, se puede disfrutar con nuestros seres queridos, para impulsar el sueño de nuestros hijos, para decirle que no podemos dejar de soñar con nuestras expectativas e ideales y que no se debe tirar la toalla en el primer obstáculo. Creo que la película debe tener ese mensaje muy positivo, porque recordemos que el pilar fundamental de la sociedad es la familia, y es ahí donde se deben fortalecer esos principios y esos valores. Y hoy por hoy queremos que las personas que conozcan de Macala, que nos ayuden a sacarla adelante, una historia que realmente vale la pena que sea contada. Tenemos la trayectoria, tenemos la experiencia y las ganas de seguir haciendo
cine social, pero sabemos que solo no lo podemos hacer, necesitamos ese respaldo para que Macala vea la luz y que podamos tener una película que realmente tenga un mensaje muy potente y que pueda llegar a los corazones de muchas personas, no solo en Colombia, sino del mundo. Yo creo que es cuestión de difusión, me voy a meter ahí, porque yo que tuve la oportunidad de ver la intro, me parece todo un descreste lo que han creado. Te felicito por esa creación tan sesgada en valores que quiere mostrar el empuje, que quiere mostrar la otra cara y a través de una historia de fútbol que conecta pues a muchos. El fútbol mueve demasiadas emociones y logra esa conexión, entonces me parece una intro muy bien lograda. Te deseo las mejores de las suertes. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Qué mensaje le darías a todos aquellos, a todas aquellas personas inquietas por hacer cine, por crear películas, por crear unas buenas historias? Bueno, yo creo que lo primero y muy importante para el audiovisual es que las personas tengan la pasión por empezar a contar sus historias y que no se limiten pensando que el estrato social en que se mueven de pronto va a ser una limitante. No, hoy hasta con un celular se pueden empezar a narrar esas historias. Y aquí entra algo muy importante. El lenguaje audiovisual suma a la hora de saber contar historias. Por eso es importante que se logre capacitar en las herramientas básicas de comunicación a través del audiovisual. En la escritura del guión hay un factor importante que cuando tú haces un curso de escritura de guión que te puede servir incluso para contar la historia en un libro, en un cuento, en una poesía y otras más, hasta para escribir canciones sirve un taller de escritura. Ahí contamos el arco dramático de lo que puede tener una historia, pero ahí también entra algo muy importante y es que conozcas que la emotividad dentro de una historia es el factor fundamental y diferencial que la hace. Por eso es muy importante que reconozcas eso y ese factor de sentimiento, de emotividad en una historia no lo venden en un frasquito por ahí que yo voy a comprar 100 pesos de emotividad, no. Es como tú analices la historia y sientas cuál es ese momento que te identifica, que es capaz de moverte, que a través de la historia tú crees que eso es lo que saca a flor de piel el personaje que está dentro del protagonista. Y es ahí donde entra la diferencia. Recuerden que lo que hace universal una historia es realmente los sentimientos de los seres humanos que brillen a flor de piel dentro de ella. Y eso es lo que lo hace universales, porque tanto el lenguaje del amor como la música son universales, no tienen un idioma que los sesgue. Y ahí es importante decir, no dejen de soñar. Hacer una película, escribir un libro, hacer una canción, escribirla e interpretarla, no duden en ningún momento que ustedes son capaces de ir a lograr ese sueño. Solamente necesitan la determinación, las ganas, ese amor propio por lo que ustedes sientan que debe salir ahí, plasmado con un sello original de lo que ustedes son, y los resultados se van a dar. Con disciplina, siempre es la constancia, porque cuando nos enfocamos realmente en lo que queremos y le metemos esa pasión y esas ganas, las cosas se van dando. Y recuerden que Dios es el amigo perfecto para todo camino, y eso es muy importante. No dejen de la mano de Dios ese camino, porque Dios va abriendo puertas. Él a veces tarda en responder, pero siempre responde. A las familias que tienen en su núcleo una persona con capacidades diferentes, como en el caso tuyo, ¿qué les dirían? ¿Qué mensaje les darías para, o sea, como para integrar más a estos jóvenes, a estos niños, a participar en eventos y que no hay ninguno vetado para ellos? O sea, de que haya esa dedicación, ese acompañamiento, ¿cualquiera se podría o no? Yo le voy a interrumpir un poquito. En esa intro le voy a hacer una intro a Edison, Mario. En el mundo psicosocial de las personas, no es que ellos se tengan que vincular a procesos del el común y corriente. Ajá. Es al contrario, la sociedad exige en todo el mundo que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al mundo de ellos. Ajá. Es porque es el mundo de ellos que nos va a enseñar a nosotros a
cómo vamos a desarrollar el día a día de unos conocimientos que ellos traen. Y que nosotros no tenemos. Y que no tenemos. Bien puede. Claro que sí, es que, a ver, una de nuestras filosofías cuando se hizo Talento Millonario como guionistas y director, y más como padre de familia, y en este caso como padre de Isaac, era precisamente invitar a que las familias apoyaran a la persona que está ahí, de carne y hueso, seres humanos que sienten y viven como nosotros, pero que a veces los limitados que piensa la gente que son ellos, no, son los que están a su alrededor que a veces piensan que ellos no son capaces de hacer. Cuando uno sueña en grande y los pone a soñar a ellos en grande, ellos se van a trasladar al nivel de los momentos en que nosotros los veamos, pero eso se hace, es usted, amigo, padre de familia, madre de familia, hermano, primo, persona allegada, una persona con condición especial o con necesidades educativas diferentes, piensen que ellos son capaces de hacer las cosas, no se limiten, no piensen que, no, yo creo que él no es capaz de hacer esto, no, desde su pensamiento y su acción con ellos es que arranca realmente la capacidad que ellos pueden tener, y ellos tienen muchas capacidades, muchísimas. Yo diría que por eso cuando se habla de la trilogía y el cromosoma 21, y que es un tema pues a tratar, sin duda alguna ellos tienen una inteligencia superior, que hay que saberla direccionar. Y dentro de ese ejercicio es también buscar cuál es la pasión, qué los mueve a ellos, cómo se mueve. Hoy Isaac tiene un canal, Isaac, ¿cómo se llama el canal? Yo como Isaac TV. Isaac TV, lo pueden buscar en YouTube, es un emprendimiento que él tiene, nosotros lo apoyamos totalmente. Y no solo por lo que es, hoy Isaac va a protagonizar otra película que se llama El hijo de Gardel, donde él baila tango y se pone al nivel de las grandes estrellas y personalidades que van a estar ahí. Entonces va a ser su segundo largometraje en protagonizar, porque no dejamos de soñar que Isaac tiene un potencial gigante y lo demuestra todos los días. Entonces, la invitación es, no nos quedemos en pensar que ellos no son capaces, no, demos el paso a la acción, a darle la oportunidad para que ellos desarrollen sus habilidades y sus talentos, y que realmente los rodeemos y les demos las herramientas básicas que ellos necesitan para demostrar. Y ya pues es un tema que yo considero que ha sido ganador en temas de inclusión y de equidad, es generar esos espacios de participación, porque a veces también en lo social hay algunos, digamos, alcaldías o gobernaciones y otros que tienen actividades propias para ellos y que invitan para que las familias lleguen allí con esa oferta que dan institucional para ellos, pero hay otros que se quedan muy cortos en pensar que desde la misma oferta tal vez se miden en decir, voy a sacar un apoyo a las personas con capacidades diferentes en actuación. Entonces ahí me quedan pensando y dice el secretario de inclusión y dice, no, ¿cuál actuación? Eso no lo metamos para ellos porque ellos no son capaces de actuar. Hombre, desde ahí estamos fallando. Abran las oportunidades y van a ver cómo se llenan de grandes talentos en esta población. Yo lo viví en Talento Millonario. Mire, Talento Millonario es una película basada en un reality show, como el Factor X, pero aquí se llama Talento Millonario y solo pueden participar personas con capacidades diferentes. Cuando yo abrí la convocatoria y conté cuál era la finalidad de la película y a dónde queríamos llegar, fue impresionante el número de personas que se inscribieron, de Panamá, de Estados Unidos, de Colombia, en las diferentes ciudades. No los pudimos tener a todos en la película porque realmente por condiciones económicas no los podíamos trasladar, pero los talentos que descubrimos fue una cosa de loco. Ahí pueden ver gran parte de esos talentos en esa película que, como bien les decía al principio, la pueden gratuitamente en mi canal de YouTube, Talento Millonario. También está en ViX de Univision, está en Google Play, en Apple TV, la pueden ver. Es una película familiar hermosa, que no lo digo yo, lo dicen los números, que realmente pues ahí está puesto el corazón para que las personas sigan apoyando a esta población con toda seguridad. Bueno, querida comunidad, yo creo que queda claro y pudieron ustedes observar de primera mano que nuestros acompañantes son personas de lujo. Queda claro que desde que se tengan grandes ideales y se trabaje concienzudamente y con disciplina por ello, se puede lograr.
Gracias por estar acompañándonos, gracias por ser parte tan importante de este proceso. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Un sonoro aplauso para ustedes. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites si el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.